Entonces ya apareció grabando allí. Listo. ¿Ya están viendo la señal o no? Sí, profe. Listo, espérate, yo borro aquí y arranco acá la presentación. Listo ya. ¿Aparece grabando ya la señal? ¿Aparece grabando? Sí, ya aparece. Y sí, ya bueno, entonces, lo que vamos a ver nosotros es los conversores de corriente alterna a corriente alterna. Es un regulador o también se le llama un regulador de corriente alterno. Aquí me quedó mal escrito esto. Aquí dice, me faltó la T. ¿Listo? Lo voy a hacer con un TRIAC y voy a utilizar un microcontrolador. En este caso, la idea es que hagamos con un sistema Arduino. La misma historia que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a retomar un poquitico lo que vimos el trimestre pasado, el semestre pasado. Recuerda que trabajamos con el TRIAC, ¿cierto? El TRIAC es un dispositivo de 3 terminales, parecido al SSR. Recuerdan que el SSR teníamos los mismos 3 terminales, ¿cierto? Sí, profe. 3 terminales. Este era, yo voy a tener que salirme de pantalla completa y más bien trabajar en otro modo, porque esto está como más o menos ahí, porque eso está como raro ahí. ¿Listo? Hagámoslo allí. Teníamos el SSR, que está mejor con este trazo. Aquí tenemos el ánodo, el cátodo y aquí tenemos la puerta. La corriente solamente iba en un solo sentido. ¿Listo? De ánodo a cátodo. En este caso ya no tenemos ánodo de cátodo, sino terminal principal 2 y terminal principal 1 y la puerta. En cambio, en el SSR la corriente es bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que puede ir en ambos sentidos. Es la gran diferencia entre uno y otro. Entonces es un dispositivo de 3 terminales que permite controlar la corriente que fluye por la carga. El TRAC se diferencia del SSR en que puede conducir corriente en cualquier dirección cuando está en conducción. O sea que tanto para corrientes positivas como negativas. Recuerda que internamente el TRIAC es como si tuviera 2 SSRs adentro. Esta es la curva del TRIAC, en donde yo lo puedo disparar en cualquier punto, hasta el valor máximo, o hasta el valor máximo o mínimo, pero yo lo puedo disparar en cualquier parte del sistema. ¿Listo? Creo que ya lo vimos en la clase pasada. Los circuitos de disparo que tenemos para el TRIAC, el que vamos a hacer, bueno, tiene que es resistivo capacitivo, que es como una red de retardo. Podemos hacer con dispositivos electrónicos donde tenga el UJT. Podemos utilizar dispositivos electrónicos como el PUT, aunque estos ya están descontinuados. Podemos trabajar con amplificadores operacionales. Así, espera un momentico, ya sé qué es lo que le pasa a este mouse. Regáleme un momento. Yo le limpio la punta, que cuando está molestando así es que tiene problemas se mugra. Deme un segundo que eso me demora mucho. Me demora mucho la limpiada de esto. La limpiada de esta cosa se pega, me deja varado. Yo creo que ya. Para ellos te da Parkinson aquí con esta muerte de raco. Que Dios me libre de una cosa de esas. Listo, con amplificadores operacionales. Y con microcontroladores. ¿Listo? Este solamente trabaja hasta de 0 a 90 grados.
Este en teoría es de 0 a 180 grados. Voy a colocarle aquí teórico, pero realmente es por ahí de 0 a 120 grados. ¿Listo? Este puede trabajar de 0 a 180. Este puede trabajar de 0 a 180, pero este ya está descontinuado, entonces lo mejor es utilizar el PUT. ¿Listo? Y con amplificadores operacionales también puedo trabajar. Estos dos son iguales de 0 a 180 grados. ¿Listo? Yo puedo utilizar todo el ángulo de conducción del SSD. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta me está siguiendo la idea? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como Nosotros hicimos la simulación. Nosotros hicimos la simulación en Proteus con estos dos que están acá. Cuando ustedes van a utilizar el SSR, ustedes tienen que ver en qué cuadrantes está trabajando. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Los cuadrantes es en qué lo puedo yo disparar. ¿A qué me refiero? En el primer cuadrante me está diciendo que cuando el terminal T2 esté positivo y aquí esté positivo, entonces yo puedo dispararlo. En el segundo, cuando el terminal MT2 esté positivo y ese esté negativo, yo lo puedo disparar. ¿Listo? O sea que la corriente va en ¿dónde? Para acá. La corriente va bajando. El cuadrante 1 y 3 me está diciendo que la corriente va bajando y yo le puedo aplicar un voltaje positivo o negativo y él entra en conducción. El cuadrante 3 y 4 es al contrario. ¿Qué indica el negativo acá? ¿Qué indica MT2? Esto es MT2 menos, el otro sería menos más. ¿Listo? En este cuadrante que está aquí, aquí el MT2 es negativo o el TM1 es positivo. La misma historia, puede tener un voltaje en la puerta negativo o un voltaje en la puerta ¿qué? Positivo. ¿Listo? Entonces, no importa en qué cuadrante está, lo que quiere decir es que no importa el sentido de la corriente, si la corriente va bajando o va subiendo, no importa la polaridad de la compuerta, el SCR entra en ¿qué? El triac entra en conducción. ¿Listo, muchachos? sí, profe. Ok. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Cómo yo disparo? La idea es que trabajen los 4 cuadrantes para que no importa el pulso que yo le quiera trabajar, que él funcione. Normalmente siempre los pulsos son positivos. Los pulsos son positivos, o sea que tendríamos puerta positiva. Busquemos puerta positiva. ¿Listo? Busquemos puerta positiva. Y, no, aquí me equivoqué. Aquí no es puerta positiva, sino que estoy dibujando es puerta positiva. El 1 y Y el este que está 4. aquí, primer cuadrante es que la corriente, el 1 y el 4. Estoy disparándolo. La corriente va de MT1 a MT2 y en el 4 va de MT1, de MT2 a MT1 y el otro 4 va de MT1 a MT2. Normalmente ese es el circuito que uno dispara porque siempre le aplica ¿a quién? Voltajes positivos. Eso es como lo ideal. Pero si usted le puede aplicar fuentes, voltajes positivos o negativos, no importa la función, él también le va a funcionar. ¿Listo, muchachos? Es como lo que normalmente hacemos nosotros. Tensiones en la puerta positiva y la corriente siempre va en un solo sentido. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Señor. Profe. Listo, bueno. Cuando yo controlo el ángulo de disparo del triac, señor, dígame. Ahora, cuando yo controlo el ángulo de disparo del triac, obtengo esta fórmula. Ahorita vamos a ver que la tensión en la carga RMS depende de quién, de este ángulo que yo tengo aquí alfa, que es el ángulo de disparo. Ahorita en la siguiente diapositiva les explico cómo es que yo integro y cómo llego a esa expresión. No está la notación completa, ya les queda a ustedes pendientes sobre eso. La tensión en la carga RMS va a ser igual a quién? A la tensión RMS de la fuente multiplicada por quién? Por una constante que es quién? El radical. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Que la red es de 110 voltios, entonces esto va a ser ¿cuánto? 110 voltios. Que el transformador que vamos a utilizar nosotros es de 12 voltios. Entonces utilizamos ¿quién? 12 voltios. Ese es el RMS. Pero este factor que está aquí depende de quién? Del ángulo que estamos utilizando.
¿Listo, muchachos? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, profe. Pues es una constante que está allí. ¿Listo? Aquí ya no vamos a medir tensión promedio. Ya no podemos medir tensión promedio. ¿Por qué? Porque aquí las señales de corriente alterna. De hecho, esta grafiquita me quedó mala. Acá me he sentido mala. Porque este ángulo que está aquí debería ser el mismo que está acá. No sé por qué no la ajusté, pero esta muesquita debe haber estado aquí. ¿Listo? ¿Por qué? La idea es que yo en el ciclo positivo dispare a un ángulo y en el ciclo negativo también dispare al mismo ángulo. Pero vamos a suponer que es el mismo. Voy a suponer que es simétrica. Entonces ya a esto le voy a medir la tensión RMS. En este caso va a estar en función de quién? Del ángulo, perdón, de este ángulo alfa que está allí. A medida que yo modifique el ángulo alfa, voy a modificar el RMS. Ahora bien, yo lo que hago es, para diferentes valores de alfa, yo tengo diferentes valores de tensión RMS. Si yo quiero tener una tensión RMS, lo que hago es despejar el ángulo, pero esa función es no lineal, entonces no es tan fácil despejarla de ahí. Hay que utilizarla por otros métodos con regresión lineal. Se puede hacer dentro del micro, plantear la fórmula que les voy a Yo, mostrar profe, ahorita, pero pues no tiene sentido que la hagamos ahí. Buenas. háblele. Profe, ¿usted no ¿Qué había dicho pasó? pues que los miércoles era presencial? Profe, ¿ahí me escuchan? Sí, pero la semana pasada yo les dije que íbamos a hacerlo virtual porque no teníamos tema. ¿Qué pasó? ¿Está en la universidad? Claro, profe, que estamos con los compañeros, como os digo que todos los miércoles. Ah, qué embarrada. No, pues como yo la semana pasada les dije, ¿cierto? Lleve la gasolina. No, profe, la verdad que también me confundí. Un compañero de último hora fue que me confirmó que hoy era virtual. Si yo la semana pasada les dije que era virtual, hablamos en clase. Hermano. No, usted no dio nada. No, pues conéctense allí y la ven, no hay ningún problema. Igual yo la estoy grabando, ¿listo? ¿Ok? Aló, ¿Ahí me escucha o no? muchachos, ¿ya se desconectaron o Sí, qué? ingeniero, le escuchamos. No, no, señor, aquí estamos. No, No, eso- aquí estamos. Ah, bueno, es que le pregunto. Sino que el profesor- Listo, hágale de una. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Sí, el miércoles dije, pero creo que la semana pasada creo que habíamos quedado en que íbamos a hacer Vale. virtual pues porque no teníamos tema, no teníamos prácticas de laboratorio, no teníamos que hacer. Listo, por eso creo que habíamos quedado en eso, era virtual. Luego, También fue falla mía no haberles escrito a ustedes que la clase hoy era virtual. ¿Listo, muchachos? Ahí me disculpan por haberlo hecho correr todo este poco de tiempo. Pero dentro de 8 días martes y dentro de 8 días miércoles, martes y miércoles, sí asistimos para hacer la práctica de laboratorio porque ahorita se la voy a dejar. ¿Listo? Es reciclar el código que utilizamos para los circuitos SCR. Es la misma dinámica que el proyecto anterior. La única diferencia es que en lugar de disparar un SCR, vamos a disparar un TRIAC. El código es exactamente igual, lo que cambia es el algoritmo, lo que cambia son las otras funciones, porque los disparos son los mismos. ¿Listo, muchachos? Profe, y se usa la misma Sí, la misma interrupción. interrupción y el mismo, o sea, no cambia para nada, no cambia en demasiado, no cambia, no es un cambio drástico en la función, ¿listo? O sea que no es una cosa compleja. O sea, ya dentro de 8 días haríamos el laboratorio, les voy a pedir un transformador de 12 o de 24 voltios, preferiblemente de 12 a 12 para que le metamos 24 voltios, le ponemos una carga, un triac, y en ese caso manejaríamos el circuito de disparo. ¿Listo? Ah, no, miento. Para ese podemos utilizar, no necesitan transformador, para ese podemos utilizar los transformadores de la universidad, ya que ellos tienen, como necesitamos solamente una sola fase, le podemos colocar los 12 o los 24 voltios sin ningún problema. ¿Listo? Listo, señor. No necesitan traer nada, solamente les voy a pedir en tría, que es lo único que yo les digo ahí. Listo, miremos acá. Igual no lo voy a demorar mucho. Este circuito de disparo que está aquí es un circuito de disparo RC. ¿Listo? El RC, donde el ángulo alfa va a estar entre 0 y 180. Teórico. Pero el real, el alfa, va a estar más o menos entre 0 y 120. El real. ¿Listo?
Eso no, ya no se utiliza mucho, solamente es para explicar el funcionamiento del SSR, realmente no se trabaja con ellos, solamente, como les digo, para comprender el circuito de disparo, pero no es mucho el sentido. Este es un poco más elaborado, trabaja entre el alfa, va a estar entre 0 y 180 grados, más o menos está allí, 180 grados. La ventaja es que tiene un circuito adicional que se llama el DIA, y este mejora el funcionamiento sin utilizar utilizando solo la resistencia del capacitor. Mejora el funcionamiento del circuito, ya que el DIAC es un circuito, un TRIAC de disparo, entonces mejora el circuito de él, y ya puedo trabajar entre 0 y 180 en teoría. ¿Listo, muchachos? Tampoco lo vamos a hacer por aquí, porque nuestro objetivo es trabajarlo con el microcontrolador. En esta diapositiva, que es la misma que les entregué el semestre pasado, voy a adelantar un poquito más allá. En esa diapositiva, pues yo les muestro diferentes circuitos de disparo para controlar una lámpara de corriente alterna, o puede ser un motor, digámoslo así. Lo montan y él funciona, ahí está el enlace para que lo copien. Y este es el que tienen los motor tool, con el que controlan la velocidad de los motor tool, ese circuito de control que tiene, esa perillita que tiene el motor tool, ese es el circuito que tiene allí. También aquí tenemos otro, con un DIAC, para que ustedes lo pueden utilizar o lo puedan controlar. Listo, les paso los enlaces, ¿ok? Son de diferentes modelos. Ahora bien, los dimmer que nosotros conocemos en la actualidad, con los que regulamos la intensidad de luz en la casa, internamente tiene un circuitico de esta manera. Eso es lo que tiene internamente ese dimmer. Una resistencia, un DIAC y un potenciómetro de 500 kilómetros. Eso es lo que tiene por dentro un dimmer. ¿Listo? Pero estos dimmer, por ejemplo, yo tengo controlando la velocidad de un ventilador en la casa. Tengo un sistema para eso. Por ejemplo, un motor de máquina de coser, le puedo colocarle a esto una licuadora, puedo colocar una plancha. La única condición es que no puede pasar la potencia de esto, si no estoy mal, es de 600 vatios. Entonces, una licuadora es como de 1000 vatios, una plancha es como de 1200, entonces no podríamos, pues, conectar ese tipo de cosas porque no se quemaría. Tocaría verificar si existen dimmer de potencias mayores a 600 vatios, tocaría ubicarlo, pero si no, pues uno le puede cambiar el triac y uno lo puede hacer el circuito. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Pues ya bueno. Este circuitico lo venden en Medellín, en Bogotá, es un dimmer. Este que está aquí hace lo mismo que este. ¿Listo? Sino que viene sin la carcasa, es un relevo, creo que es de 2000 vatios. De 2000 vatios. Si usted necesita manejar motores de corriente alterna de potencia, este es un dimmer de 2000 vatios, vale 15.000 pesos. Lo venden en Bogotá. Lo pueden buscar con dimmer de electrónica o dimmer didáctico. Aquí, por ejemplo, donde yo descargué esta imagen es de Bistrónica, pero también se consigue con AliExpress. No son costosos. El elemento que está aquí adentro es el triac. Y los elementos que ustedes están viendo allí, básicamente, voy a volver por acá a esta presentación, lo que están viendo ustedes es lo siguiente. Esta red que está aquí es una red snoover. Que es un filtro, es un sistema, un filtro para el ruido. Tiene un DIAC, que es el circuito de disparo. Tiene unas resistencias y un capacitor de retraso. Este no lo omiten ni R3 y C2. Esos elementos son los que yo puedo apreciar aquí. Este es el DIAC, aquí está señaladito. Este es la red snoover, esos dos elementos que están aquí, la red snoover. El potenciómetro y su resistencia, que son los elementos que controlan el circuito. O sea que eso que está allí es un circuito de disparo para eso. Es de potencia, 2000 vatios. Aquí viene la entrada de corriente alterna y acá viene la carga. Lo que usted quiera. ¿Listo, muchachos? Vale como 15.000 pesos. No recuerdo bien cuál es el precio. Miremos a ver, aquí aparece en Bistrónica. Miremos a ver aquí, Bistrónica. No le estoy dando propaganda de Bistrónica, pues sino que ahí lo vende. No hay ningún problema. Vamos a ver si aparece por dimmer. Dimmer digital. Aquí está, muchachos. 2000 vatios. Me equivoqué. Vale 12.000 pesos. Esta botica está bonita.
¿Listo? Ah, esta foto está súper. Voy a cambiarla. Este es el elemento que está allí. 2000 vatios. ¿Ok? Esta foto está buenísima. Me gustan esas fotos con buena calidad. Es un dimmer, ahí dice SSR, pero realmente es un triac. La imagen está mala, es un triac porque ya le quité el disipador de calor y ya funciona bien. Listo, muchachos, mire que es capaz de manejar 25 amperios, por no maneja tanta corriente. Y trabaja desde 50 voltios AC hasta 250 voltios AC. Y la potencia que vamos a manejar es de 2000 vatios. Pues no lo podemos conectar al transformador pues porque él no me va a entregar toda esa corriente de los 25 amperios, entonces no tendría sentido. Pero ese circuito que está allí me permite controlar potencia. ¿Listo? 12.000 pesos. Y con el envío, póngale 10.000 pesos más, 23.000 pesos. Y un Leviton vale casi lo mismo. Obviamente la carcasa de este es mucho más robusta, o la del Leviton es más presentable, pero funciona exactamente igual que la anterior. ¿Listo, muchachos? Listo, ¿Sí? profe. Eso es muy sencillo. Ahora bien, lo que nos conviene. Nosotros, ya, pasé rápido por allí porque lo vimos en el semestre pasado. Nosotros vamos a hacer un circuito de disparo con TRIAC. Aquí está. La imagen es, retomé la imagen del SSR y le cambié este dibujito por el TRIAC. O sea, en la imagen del semestre pasado habría un SSR aquí. Lo que hice fue lo borré y le pegué un TRIAC. Le ingresa corriente alterna y le sale corriente alterna. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí entra una señal senoidal y acá me sale una señal de esta forma. Eso es senoidal, pero recortada en un ángulo alto. ¿Quién hace ese recorte? Pues el TRIAC. ¿Listo? ¿Quién es el circuito de control? Los que vimos en la página de ahorita, pero nosotros lo vamos a hacer con un Arduino. Y siempre, no se les olvide que los circuitos de control deben de ir aislados con un circuito con optoacoplador o un circuito con transformador. El ángulo de disparo, aquí aparece con un potenciómetro, pero lo podemos hacer con unos pulsadores sin ningún problema. ¿Para qué me sirve un circuito de control? Por ejemplo, como les dije ahorita, yo puedo tener una licuadora controlada por esto, una pulidora, un motor tool. Por ejemplo, yo puedo tener un control de temperatura. Por decir algo, ustedes necesitan, la otra vez necesitaban calentar la temperatura de, o por ejemplo, un horno eléctrico. Y usted necesita controlar la temperatura y los hornos eléctricos trabajan, unos trabajan con gas y otros trabajan con una resistencia. Las estufas eléctricas que vendían antes, posible que necesitamos hacer un horno eléctrico con una resistencia de esas. ¿Y yo cómo le controlo la temperatura? Aumentando o disminuyendo la tensión en esa resistencia. Pues ese TRIAC me permitiría hacer eso. Los hornos eléctricos manejan mucha corriente, 2.000, 3.000, 4.000 vatios. Y los TRIAC son especiales para eso. Yo lo que hago es sensar la temperatura con un sensor, en este caso una termocupla, y el microcontrolador lo que hace es aumentar o disminuir ese ángulo de disparo para que aumente o disminuya la temperatura. Es un ejemplo. Por ejemplo, la otra vez los chicos estaban haciendo una incubadora y utilizaban un secador de pelo. ¿Cómo controlan la temperatura? Controlando la tensión en la resistencia calefactora, y para eso utilizaron un TRIAC. ¿Listo? Utilizando un TRIAC. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Listo. Un ejemplo de esto es un circuito de disparo con un JT. Es una práctica dentro de las tantas que tengo que hacer, pero pues que no, las tarjetas no he tenido tiempo de montarlas, pero esa tarjeta ya está hecha con un PUT para trabajar con él. En este caso, este es el circuito de control que yo les mencioné ahorita con un JT. Hay una versión 2 que es con PUT, porque este integrado ya está descontinuado. Este no se maneja es este. ¿Listo? Pero es un circuito de control electrónico básico, no tiene ningún problema. Este sirve de sincronización, igual que en lo del SSR, y además tiene la función de alimentar el circuito por un JT. Pero el que vamos a hacer nosotros es con un microcontrolador. Este es el diagrama de bloque efectivo que vamos a trabajar. ¿Listo? Mi Arduino, en este caso sería este que está aquí, va a recibir una señal cuadrada de un optocoplador. ¿Recuerdan la señal que vimos con el osciloscopio la semana pasada? La señal cuadrada que venía del optocoplador. ¿Sí recuerdan, muchachos?
La señal que sale de la tarjeta que tenía. Claro, que estaba conectada en el pin número 2. Esa señal es la Ya la- sincronización. ¿Listo? Y la señal que antes era SCR1, SCR2, que son las señales de disparo del SCR, ahora va a tener una sola. Y esa señal vamos a llamarla triac. O tiristor, como quieran llamarlo. Es una sola salida. ¿Por qué una sola? Porque antes disparábamos dos SCR, ahora hay que disparar uno solo. ¿Listo? Por eso les decía, vamos a utilizar la misma interrupción externa del SCR y vamos a utilizar la misma interrupción del temporizador para controlar el ángulo de disparo. ¿Listo? La misma historia. Y en la misma tarjeta había un autoacoplador MOC 3020 con el cual controlamos el ángulo de disparo. Entonces, si observan, él está aislado en la entrada y está aislado en la salida. O sea que en mi circuito electrónico estoy garantizando que no se me dañe. Usted puede colocar esa tarjeta de Arduino, la puede colocar en el computador y no le va a pasar nada, porque este optoacoplador le va a aislar su circuito y este otro optoacoplador le va a aislar su circuito. Claro está que si usted coloca la plaqueta sobre algo metálico y coloca basura, se va a quemar tanto el Arduino como su computador como la tarjeta electrónica. Entonces lo que tenemos que buscar, yo le digo a ustedes, muchachos, por favor coloquen debajo de la tarjetita, coloquen una base plástica. Siempre les he dicho lo mismo, ¿sí o no? Es para eso. Para que no coloquen nada por debajo y hagamos algún corto que peligre la carga del circuito. La carga puede ser cualquier cosa, un bombillo, un motor, una lámpara, lo que sea. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Ya bueno. Ahora bien, esta grafiquita ¿cómo tenemos la fórmula de la tensión en la carga? Entonces, la tensión en la fuente de RMS, la tensión de la entrada, es una onda senoidal, cuyo valor RMS es del voltaje máximo sobre raíz de 2, que ya la conocemos. Y la tensión es en función del ángulo de máximo por seno de teta. Para yo hallar, esta grafiquita es la que debe ir al otro lado, voy a copiarla. Para yo hallar el RMS a esa señal, pues debo de integrar. La fórmula dice es voltaje en la carga de RMS es igual a V máximo sobre R2 por esa constante que está allí. ¿Listo? Esa constante que está allí en función del ángulo. Pero este término que está acá es exactamente igual a este. Entonces voy a reemplazar este por este. Entonces, la tensión en la carga es igual a la tensión RMS de la entrada multiplicado por una constante como yo digo. Ahora, ¿de dónde viene esa fórmula? Viene de acá, la integral. La tensión en la carga es igual a 1 sobre pi por la integral entre alfa y pi por esa señal. ¿Por qué entre alfa y pi? Porque voy a integrar entre este punto y este punto. Y luego entre pi alfa y 2pi. O sea, entre este punto y este punto. Hago dos integrales. Primero integro el RMS de este y luego integro el RMS de este. ¿Listo? Y para poder resolver eso, utilizo la identidad trigonométrica. Seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Entonces, reemplazo esta, que está aquí, y la reemplazo acá. Y salen dos constantes, B máximo y sale ¿quién? B máximo. Ok, sale B máximo de la ecuación, B máximo sobre 2pi. Y usted lo ve aquí, ¿sí lo ven? B máximo sobre 2pi. ¿Listo? Entonces, una vez hagamos esa sustitución, llegamos a la expresión que está acá. Ahí está la mitad de la integral. ¿Listo? Lo que quiere decir eso es que la tensión en la carga, RMS, depende de quién? De la tensión RMS de la entrada multiplicado por una constante. Y esa constante cambia en función del ángulo, que es la gráfica que aparece aquí. Esta es la funcioncita, que básicamente es esta. ¿Qué es lo que me está diciendo? Cuando alfa es igual a 0, el voltaje en la carga es el mismo voltaje en la fuente. Pero a medida que voy aumentando el ángulo, alfa, la tensión RMS va disminuyendo. ¿Hasta que llega a cuánto? A 0. ¿Listo? Esa expresión es el voltaje en la carga de RMS es una onda cosenoidal. ¿Listo? O senoidal, tiene una forma de esa manera. Para poder despejar el ángulo de aquí no es posible, porque no es una expresión no lineal. Entonces toca que hacer una regresión. ¿Listo?
¿Cómo se hace esto? Esta grafiquita está hecha en el C. Lo que hice fue invertir los ejes. ¿Qué quiere decir invertir los ejes? Aquí este es en el eje X y este es en el eje Y. Lo que hice en Excel fue invertir los ejes. El que era Y lo convierto ahorita ¿qué? En X, y el que era X lo convierto ahorita ¿qué? En Y. Esta grafiquita es la inversa de esta. ¿Listo? Entonces, Excel tiene una formulita que llama una regresión polinomial, y esto que está aquí es la ecuación de esta recta. Yo quisiera hallar para un valor RMS determinado, lo que hago es, para un valor RMS determinado, me entrega aquí en el ángulo. Por ejemplo, para un valor RMS de 0.6, tendría que ajustar un ángulo de disparo de ¿cuánto? De 100 grados. ¿Listo? Por lo mismo acá, para 100 grados, tendría por aquí un ángulo de ¿cuánto? ¿Listo? Más o menos de 0.6. Son inversas. ¿Listo, muchachos? ¿Se la pillan? Sí, profe. Esta ecuacioncita es la que tocaría montar en el Arduino, donde X es la tensión RMS y donde Y es el ángulo. Lo mismo para acá. Aquí X es la tensión, es el ángulo, y aquí Y es la tensión RMS. Pero es más fácil montarla de acá arriba, que es mucho más sencillo. Ahora hay que mirar cuál es más eficiente, si sacar un seno o elevar al cubo o elevar a la cuarta. Hay que mirar cuál es más eficiente, si sacar la raíz cuadrada, porque hay que sacar raíz cuadrada y hay que añadir un seno, mientras que acá son puras potencias, entonces a veces es mucho más sencillo. ¿Ok? Técnicamente ustedes no tienen que hacer eso, no tienen que hacer esa regresión lineal, no tienen que implementar esa ecuación, pero si lo quisieran montar, pues ahí les queda en la documentación. Eso se hace con las gráficas de Excel. Uno selecciona la gráfica y hace una regresión lineal polinomial. ¿Listo? Y ese polinomio es el que ustedes montarían en el circuito que está ahí. ¿Listo? Este parámetro R que está aquí me dice que esta ecuación da exactamente igual a esta. Cuando R es igual a 1, R cuadrado 1, indica que la expresión de abajo se superpone exactamente con la expresión de arriba. Esta es la primera expresión y esta es la segunda expresión. El R cuadrado significa, cuando R cuadrado es igual a 1, significa que las dos ecuaciones son igualiticas. En este de acá, el R cuadrado es 0.99. O sea que se aproxima mucho, o sea que no le va a dar exactamente igual. Observen que la línea punteada es la expresión del polinomio. Si lo dejé en polinomio número 6, porque si le aumento el número del polinomio no voy a cambiar este parámetro que está ahí. Es el valor más aproximado que hay. Es posible que haya otro tipo de regresiones, pero pues digamos que esa es la que está, la que obtuve en la tabla de Excel. ¿Listo? Insisto, no hay que montarlo en el microcontrolador. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La otra semana, el martes, vamos a hacer un laboratorio. ¿Qué es un laboratorio? El que nunca hacen. ¿Y qué es lo que nunca hacen? Van a montar el código que está allí, el código del SSR, la interrupción del SSR, es básicamente el mismo ejercicio del primero que está allá, y en lugar de colocar un SSR vamos a montar un TRIAC, y vamos a colocar una resistencia de 200 ohmios, y vamos a medir los diferentes ángulos, y vamos a medir los valores RMS para obtener esta tabla que está acá. ¿Listo, muchachos? Esto es lo que vamos a hacer. Listo, ¿Y cuál es el profe. código que tienen que hacer ustedes? El código que vamos a hacer ustedes. Esto es lo mismo que hicimos la otra vez. Definiciones del micro, definición de los puertos, definición de variables, interrupción externa. Eso es la misma historia. Ajustar el ángulo. Si ustedes observan, este es el mismo ejercicio del SSR. ¿Y cómo yo ajusto el ángulo? Pues con un pulsador. Aumento o disminuyo el ángulo. No hay ningún problema. Esto es un if. Recuerden que esto es un if. Y esto es otro if. Sin un else. ¿Listo? Ahora bien, la interrupción externa, cálculo del ángulo del timer, que ya lo sabemos. X es igual a ¿quién? A 46, a 96, a 40. 96 por el ángulo menos 1. Esta es la fórmula que va aquí. Que ya la misma fórmula que hemos visto anteriormente. ¿Por qué es la misma fórmula? Sencillo,
porque para el SSL utilizamos una onda de 60 Hz y para el triac también vamos a utilizar 60 Hz, o sea que los tiempos son los mismos. Activar el timer ya lo sabemos, timer on y timer off. Y activar el triac, o sea que ya no tenemos dos salidas, sino que tenemos uno solo. Instructor, yo puedo colocarle triac o puedo colocarle gate, ¿sí? Gate, si quiere puede colocarle salida 1, salida 2, lo que ustedes quieran, pero ya saben de que ese pin tiene nombre hacia dónde va el triac. Y cuando yo activo el timer, después de pasa un tiempo, apago el timer y disparo el triac. Si observan, estas dos cositas son exactamente igual a las mismas funciones del SSL. En lugar de disparar para medio ciclo, aquí lo vamos a utilizar para los ciclos positivos y para los ciclos negativos. ¿Está claro hasta allí, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Jóvenes aún. Eso ya bueno. Ok. El montaje que vamos a hacer es el siguiente. Yo les llevo el montaje ya listico, la tarjeta que tengo yo allá, para que hagamos la práctica de laboratorio. Básicamente lo que tienen que hacer ustedes, ya está montado allí, está montado el optocoplador 4N35 con las resistencias, con un potenciómetro, pues yo aquí puse un potenciómetro, pues digámosle que ese sería como para poder controlar el ángulo de disparo, pero pueden utilizar un pulsador también. Y aquí tengo la tapa de aislamiento. ¿Listo? Le coloqué 6 pulsadores por si acaso quieren conectarle más cosas, pero pues no hay ningún problema. Y aquí está la carga, que es la que yo quiero trabajar junto con el display para mostrar la información. Y miren que el pin de sincronización va hacia el pin número ¿qué? 2, que eso no ha cambiado para nada. Instructor, ¿y dónde conecto yo la puerta del Arduino? Aquí dice gate, pero ningún pin dice gate. O sea que usted lo puede asignar donde quiera. Puede colocar el 0, 1, 3, 4, 7, hasta el 13. El que ustedes quieran puede utilizarlo como gate. No hay ningún problema. Eso se lo dejo a discreción. Pueden utilizar los mismos pines del SSL. Ahora bien, lo que quiero que hagamos lo siguiente es que no estaba en el datasheet, en la tarjeta que yo les pasé, ¿qué son esos valores de resistencia que aparecen allí? Es lo que vamos a hacer un pequeño cálculo, para que no quede como en el aire esos valores de resistencia. Resulta que este optocoplador 4N35, estas son las características que tiene él. Miremos el de este diodito, que es el que me interesa. El diodo que está aquí dice que tiene una tensión inversa de 6 voltios. 6 voltios. Si yo lo polarizo por encima de 6 voltios, el diodito se va a quemar. Segundo, la corriente que puede manejar él es de ¿cuánto? De 50 miliamperios. Y tercero, la caída de tensión, la tensión directa. ¿Dónde está la tensión directa? ¿Dónde está por aquí la tensión directa? No lo veo por aquí, es de 1.5. Ya esta me la sé de memoria. Voltaje inverso, tensión de corriente de disparo. Vale, aquí está. Tensión directa. 1.5. ¿Listo? Ese diodo LED que tiene internamente tiene una caída directa de 1.5 y su corriente máxima es ¿de cuánto? De 50 miliamperios. Interesante, solamente puede soportar una tensión inversa de 6 voltios. Por eso es que hay que utilizar este diodito que está acá. ¿Listo? ¿Qué pasaría si yo le quito el diodo? Si no tiene este diodo, o sea, lo voy a borrar aquí. Voy a borrar ese diodo. Entonces, para ese diodito LED, yo vería una señal rectificada. Ese diodito LED se comportaría como un rectificado. Y yo aquí tendría mi B máximo. ¿Listo? Y yo quiero pasar por aquí, por decir algo, 10 miliamperios. ¿Qué valor de resistencia le pongo yo aquí? ¿Qué valor de resistencia le pongo ahí? Entonces, para eso, esta formulita, recuerda que por acá la corriente por el diodo va a ser igual a ¿quién? A veces C menos la tensión en el diodo sobre la resistencia. Si yo despejo esta formulita, me va a quedar acá. ¿Ok? Yo tengo, para ese rectificador, yo tengo una tensión promedio y una tensión RMS. Entonces, lo mejor es trabajar con la tensión RMS porque es una tensión efectiva. ¿Listo? Y, por ejemplo, para este circuito, vamos a suponer que vamos a trabajar a 110 voltios.
que es el voltaje en la fuente. ¿Cuánto será el valor máximo? Pues sería 110 por raíz de 2. ¿Cuánto me da ese valor? ¿Por cuánto, profe? Aquí está, 110 por raíz de 2. ¿Cuánto da? Ya, profe, pero ya la tengo. Pues alguna hágale. 155,56. ¿Listo? Y con ese valor, yo calculo el RMS. El RMS, voy a borrar esta grafiquita de acá, dibujar, voy a borrar este. El RMS va a ser igual a ¿quién? A 155.6 dividido 2. Dividido eso por 2, ¿cuánto me da? $77.5. Entonces, el valor de resistencia sería 77.5 menos 1.5 sobre una corriente de 10 miliamperes. ¿Cuánto me da eso? Espere, ya, espere. 7,6, pero ¿qué, profe? No sé. Acuerde con milis. Ah, sí. ¿Cuánto da fin? ¿7.6 qué? ¿Cómo, profe? ¿7.6 qué? Kilo... No, espere. Kiloohmios. ¿Listo? Pero, ese es el valor de la resistencia que iría, pero habría un pero. Que este será la tensión para el ciclo positivo, pero cuando ella vaya en el ciclo negativo, estará sometido a una tensión de ¿cuánto? De 155 voltios. Y resulta que este diodito no soporta, ¿sino cuánto? ¿Qué pasará con él? Chispón. ¿Cuánto sería? 6 voltios. Entonces, ¿qué pasaría? En el ciclo positivo conduce. Cuando la onda pasa en el ciclo negativo, de una se quema el autocoplado. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Esa es la razón. ¿Listo? Bueno, por eso hay que poner el diodo, porque no en el ciclo negativo se quema. Porque la tensión máxima que podría soportar es la siguiente. Ahora bien, con el diodito, vamos a suponer que en el ciclo positivo la caída de tensión es de 1.5, pero en el ciclo negativo es de 0.7. ¿Listo? ¿Vamos hasta allí? Señor. ¿Por qué en el ciclo positivo, por qué en el ciclo positivo es 0.5? Porque en el ciclo positivo conduce este diodo y en el ciclo negativo conduce este que está acá abajo. ¿Ok? Entonces, ya ese diodito LED ya está sometido a una tensión inversa de 0.7. Ya no se va a quemar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo la corriente? Necesito saber qué tensión hay aquí. Pues básicamente voy a despreciar la caída del diodo. Ese sería aproximadamente tensión RMS sobre la corriente del diodo, que nosotros dijimos que era la corriente del diodo, que la que queremos calcular es de 10 miliamperes. Entonces la tensión RMS para esa señal, que es una onda sinusoidal, sería tensión RMS igual a ¿quién? A B máximo sobre raíz de 2, que sería 110 voltios.
Entonces, la resistencia sería 110 voltios sobre 10 miliamperios. ¿Cuánto me daría eso? Profe, 11. 11, ¿11 qué? 11 kiloohmios. Listo, entonces, este 7.6 kiloohmios, pero se me quema el diode del ciclo negativo. Y este es de 11 kiloohmios y ya no se me va a quemar el optocoplador. Y con ese diodito protejo el optocoplador y además le aplico una señal de corriente alterna en la resistencia referencia. ¿Listo? Ahora bien, en la diapositiva que yo les pasé a ustedes, en esta que les voy a pasar, aparece este artículo que me pareció bien interesante, errores en cálculo al conectar el LED en AC. Esto es un blog de un señor bien interesante, un señor creo que es de España, me parece bien chévere, donde se puede aplicar que en lugar de colocar una resistencia, él menciona que esa resistencia disipa mucha potencia. Entonces lo mejor es colocar un capacitor en paralelo con él, o un capacitor en serie. No es muy aconsejable colocar un capacitor aquí en serie porque desfasa la señal. ¿Listo? Entonces tiene que ser es una aplicación que tiene él, pero para este circuito no puede ser el capacitor porque él desfasa. ¿Listo? Desfasa la onda y no nos interesa eso, que la desfase. ¿Listo? ¿Vamos hasta allí? O sea que con capacitor no, pero de todos modos no lo dejen allí en el saco roto para trabajar con él. Listo. Ahora viene el último cálculo, que sería este, que sería, ¿qué valor de resistencia de R5 le coloco yo para ese optocoplador? Entonces, voy a extraer los parámetros del datasheet de ese optocoplador MOC 3020. Entonces me dice que la corriente máxima que soporta es de 50 miliamperios. El voltaje inverso, 50 miliamperios. El voltaje inverso es de 6 voltios, pero yo no voy a trabajar con voltajes inversos. Y la tensión de disparo es de 1.5. Son muy similares al anterior optocoplador. ¿Listo? Ahora, ¿qué valor de resistencia yo coloco aquí para que el microcontrolador no se me queme? La siguiente diapositiva. La formulita es esta. Este es el micro, ¿no? Aquí está el microcontrolador y él entrega una corriente por acá. Entonces, ¿cómo calculo yo la corriente? Entonces, la corriente por el diodo LED es igual a ¿quién? A 5 voltios, que es la tensión que pone el micro cuando está en alto, menos la tensión del LED sobre la resistencia. Ya dijimos que son 5 voltios menos 1.5, y ahora viene, ¿qué corriente yo le quiero manejar por aquí? Desde aquí donde viene la otra parte. Los microcontroladores, cuando yo tengo aquí una carga, llámese LED, bombillo, lo que sea, ellos son capaces de entregar una corriente de salida que se llama IOH de 20 miliamperios. Y cuando están en bajo, pueden colocar una corriente de entrada IOL, perdón, de 20 miliamperios. Es la corriente máxima. Procuren no entregar la corriente máxima por el pin porque puede ocurrir algún error y se puede dañar ese micro. Entonces vamos a tomar la mitad de esta corriente, que es ¿cuánto? ¿Listo, muchachos? ¿Cuánto era aquí? 10 miliamperios. ¿Cuánto me da esa resistencia? Daría 3.5 sobre 10 miliamperios. ¿Cuánto me da eso? Profe, 0,35. ¿Ah? 0,35, profe. Kiloohm. ¿0,35 qué? No lo sé. No, que por eso, kiloohm. Por eso. ¿Y en ohmios cuánto sería? 3, no. Sí. 3,5 Por eso, 0.35 kiloohmios. ¿Cuánto serían ohmios? en ohmios. Sí. 3,5 miliohm. No, no es. No. Espere, esto es por día. La menos. ¿Quién le ayuda a este pollo? Pero, ¿Cómo profe, paso 0.30? ¿Ah? dividirlo por 100. O multiplicarlo por 100.
Para que me den ohmios, ¿cuánto da eso? ¿Cómo paso de ohmios a kiloohmios? 3,5 Divide entre 1000. Por Por eso. 1000. Por eso, ya lo... Sí, ¿cuánto daría? O divide entre 1000. ¿Cuánto me daría? No, 350 No, ¿cómo paso de ohmios? De ohmios a kiloohmios. ¿Cómo paso de ohmios a kiloohmios? De ohmios a kiloohmios divide por 1000. Listo. Ahora, para pasar de kiloohmios a ohmios, ¿qué hay que hacer? Multiplica por 1000. ¿Cuánto da eso? Bro, de 350 ohms. ¿Cuánto? 350 ohms. Exacto, 350 ohmios. Sino que usted no me dejó terminar. Valor comercial, 330. ¿Listo? Instructor, ¿le puedo colocar una de 450? ¿Sí? ¿Qué pasaría si con la corriente fuera de 450? Sería 5 voltios menos 1.5 sobre 450. 470, perdón, que es el valor comercial. Profe, no sé por qué a mí me ¿Cuánto da es? ese cálculo diferente. 3.5 ¿Por qué? entre 10 miliamperios. Sí. No, está bien. ¿Sí? ¿Cuánto da ese valor? 0,35 kilo ohms. Ah, el otro, No, como aquí lo... Ah, por eso, el de 5 voltios, sí, para este punto de aquí. ¿Cuánto da? Me lo da miliamperios. no, profe, yo calculara nada de eso. ¿Cómo? Ya, profe, pero... 7,44 miliamperios. Exacto. Yo puedo colocar una resistencia de 330 y está alrededor de 10 miliamperios. O puedo colocar una resistencia de 470 y el microcontrolador entregaría ¿cuánto? 7.44, 7.5 miliamperios. ¿Listo? Entonces, ahí está el cálculo de esos valores. Lo otro, ¿qué sucede aquí? Estos valores de resistencia que están aquí, voy a mirar el datasheet. ¿Listo? En el datasheet inclusive me sugiere los valores de resistencia para ese circuito. Ya no hay que hacerle nada, ¿listo? Solamente coloco los valores que están allí. ¿Qué valores me sugiere en el fabricante? MOC 3020. MOC 3020, 3020 o 3021. 3020, miremos aquí en el datasheet, didáctica electrónica, eso ya lo ponemos nosotros acá. Y miremos a ver qué dice allí. MOC 3020, todas las características, de ahí cuando saqué la información. Y me dice los valores. Si el circuito solamente es una carga resistiva, le pongo una resistencia de ¿cuánto? De 180 ohmios. Pero, si el circuito tiene cargas inductivas como un motor, una bobina, le coloco una resistencia de 180 y una de 2.4K y un capacitor de 100 nanofarads. Ahí le está diciendo ya directamente qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo, muchachos? Entonces, el valor de esta resistencia es de 180 y 270 y un capacitor, aquí completa, aquí está como al aire, pero realmente el circuito aquí está completo. Si vamos a colocar motores y circuitos inductivos, hay que poner esas dos resistencias. Pero si vamos a colocar solamente un bombillito, no iría sin esos componentes. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo. Ahora bien, esa es la teoría que vamos a hacer nosotros. Nosotros, eso es lo que ya ustedes ven en la parte, vamos a controlar ese TRIAC. ¿Listo? Ahora viene la práctica de laboratorio que es la que les voy a proponer. Es la que vamos a hacer la otra semana. ¿Listo? ¿Qué es lo que me interesa? Controlar el ángulo de disparo de un TRIAC y variar la tensión RMS en una carga resistiva. Utilizar interrupciones externas en un dispositivo microcontrolado con el fin de sincronizarse con la señal de corriente alterna. Son los objetivos.
Y el tercero, utilizar las instrucciones del temporizador para generar tiempos de retardo para cada ángulo de disparo. ¿Qué necesitamos? Un Arduino, un transformador de 48 voltios, ya está. Segundo, una resistencia de ¿cuánto? De 200 ohmios a 10 vatios. Optocoplador, MOC 3010 y un triac de 6 amperios. No vamos a utilizar toda esa corriente. Un diodo 4007, una resistencia y un capacitor de poliéster. Nosotros solamente para esa práctica les voy a pedir el triac. Solamente el triac y la resistencia de 200 ohmios a 10 vatios. ¿Listo? Porque vamos a trabajar con potencia. ¿Listo? De todo esto que está aquí, la tarjeta no tengo el triac y no tengo la carga. ¿Listo, muchachos? Entonces, ustedes lo que tienen que poner es el Arduino, tienen que poner el triac que está aquí y tienen que poner ¿quién? La carga. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ya, ahorita le hago un ajuste a esta guía para trabajar con ella. Este montaje va a ir para el proyecto final. Entonces, esta teoría que está aquí es la misma teoría del SSR, donde explica que yo para poder disparar el SSR o el triac a un ángulo determinado necesito estar sincronizado con la red. Para ello, utiliza un optocoplador que entrega una señal cuadrada y que ingresa por el pin número 2 del Arduino. Eso genera una interrupción y esa interrupción activa un temporizador y ese temporizador es el que lleva la cuenta del ángulo de disparo. Esa teoría ya la conocemos. Por eso no voy a saltarme esa parte. Ahora bien, aquí están las formulitas que hemos visto hasta ahora. ¿Qué hace la interrupción externa? Apenas ocurre la interrupción externa, carga el valor del ángulo que yo quiera disparar, activa el timer y apaga el triac. Y cuando pasa el tiempo determinado, detiene el timer y dispara el triac. O sea que realmente el que dispara el triac o el que dispara un ángulo determinado es el timer. La formulita ya la hemos visto, el ángulo estaría entre 10 y 170, la regla de 3, y la formulita 2 por 46, que es 92 por el ángulo menos 1, que es la misma historia. ¿Listo? Ahora bien, este diagrama de flujo es exactamente igual al del SSR, exactamente igual. La única diferencia es que el pin ya no se va a llamar triac SSR, sino que se va a llamar como triac. Si ustedes en la práctica utilizaron un rectificador de onda completa con tap central, aquí solamente vamos a utilizar un solo pin de salida, que es el del triac. Y voy a utilizar 4 pulsadores pues, para diferentes aplicaciones porque los ejercicios que les voy a proponer tienen diferentes modos de trabajo. ¿Listo? Ya lo conocen. ¿Qué defino yo? Configuro pines de salida, las pull-ups de las resistencias, activo el timer, aunque esta función no es necesario ponerla, solamente se hace cuando configuro el timer. Lo que hago es interrupción externa, por cambio, el display lo configuro y arranco con el sistema apagado. Y aquí está el algoritmo, que es lo que me interesa. La actividad número 1 es implementar un programa que modifica el ángulo de disparo entre 10 y 170. Es el mismo programa del SSR, exactamente igual. La única diferencia es que yo aquí ajusto el ángulo para un valor diferente. Ajusto el ángulo para 10, para 20, para 30, para 40, y yo en el osciloscopio voy a poder ver los diferentes valores. ¿Listo? Me voy a terminar una parte de esta guía que la voy a completar de aquí a mañana, aquí al viernes. Y la segunda parte del ejercicio es a través de los pulsadores, que yo lo que haga es aumentar o disminuir el ángulo de disparo y yo lo puedo ver con el osciloscopio. Aquí sí yo lo puedo ver en el osciloscopio. La razón, porque no tengo ese problema, porque yo voy a conectar el osciloscopio a la carga y esa carga está aislada eléctricamente a través del transformador. O sea que no corro el riesgo de que haya un problema de sincronización y no se me vaya a dañar ningún circuito. ¿Listo? Porque yo creo que esa tensión de 48 voy a bajarla aquí a 24 para que no pida tanta corriente y no consuma tanto circuito. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. La tarjeta, ¿cuál tarjeta va a ser? La misma que tenemos, la misma que utilizamos ese día. La única diferencia es que quitamos los dos SSRs y ponemos un triac. El mismo autocoplador que está allí me sirve para dispararlo y el mismo pin de salida me sirve para activarlo. Quito un SSR y pongo un triac. ¿Se pueden colocar? Sí, porque el orden de los terminales son exactamente iguales. Cátodo, ánodo, puerta, ánodo, cátodo, puerta, y en el SSR es ánodo, cátodo, puerta, perdón, y en el triac es MT2, MT1 y puerta. Son exactamente los mismos pins. Los puedo yo intercambiar sin ningún problema. ¿Listo, muchachos?
Ese sería para el próximo martes, para que solamente les pediría la resistencia de 10 vatios, pero yo les mando el correcto para que sepan cuál es. De todo modo, me anticipo. TRIAC de 6 amperios. Y 2, una resistencia de 200 ohmios a 10 vatios. De resto ya está toda la tarjeta. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Listo, profe. O sea, TRIAC de 6 amperios y resistencia de 220. Ahorita organizo los materiales y para que tengamos pendiente ahí. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, déjenme un momentito, yo llamo aquí a lista y veremos quiénes son los que están acá. Asistencia. Hoy estamos aquí con quién? Con noviembre 3. ¿André Felipe Cortés está? No está. ¿Henao? ¿John Jairo Henao? Afirma, profe, miliamperios. Listo, gracias. Miliamperio, ¿cómo así? Miremos aquí a Marmolejo, vemos a Juan Vargas y Mesa. ¿Por qué le colocas Reina si es Mesa? Pues son mis dos apellidos. No por eso, pero es que Profe, siempre Andrés se Felipe apenas representa está con el llegando a la casa. No, ¿Sí me escucha? pues ya apenas llegaron 4, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Qué pasó? Profe, pues ya estaba en la universidad. Yo no sabía que era virtual. Sí, está bien, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Listo. Espérense un momentico aquí, muchachos. Bueno, muchachos. La clase de hoy era muy cortita, como les dije a ustedes, no era muy larga, que digamos. Lo que sí me interesaba era... Jóvenes, lo que me interesa es que con eso que está allí, que vamos a hacer nosotros es, en la práctica del laboratorio, controlar el TRIAC. Y el próximo miércoles les entrego de una vez el trabajo para que empecemos a realizar los proyectos. ¿Listo, muchachos? Es la misma historia que hemos venido haciendo. Se diría que es igual de fácil que el TRIAC, porque ya están las funciones ya hechas, solamente es un algoritmo que maneja diferentes cargas. ¿Listo, muchachos? Listo. Profe, dentro de el martes tenemos clase y el miércoles laboratorio presencial. No, el laboratorio lo tenemos el martes. Listo. El laboratorio lo tenemos el martes. Lo que pasa es que a don César se me enoja cuando yo le pongo cuando yo lo cito el laboratorio 2 días, él no le gusta mucho la idea de así no haya mucha gente, él se me enoja, mejor dicho, entonces él no quiero meterme en problemas con él, aunque pues nosotros hemos sido poquitos, ¿listo? De todos modos, el martes hacemos la práctica del laboratorio y el mismo miércoles hacemos la socialización del ejercicio para empezar a trabajar. ¿Listo, muchachos? Listo, señor. Profe, Es como la idea. Señor. no se le olvide revisar el trabajo del primer corte que no me lo ha revisado. Sí, eso fue lo que yo le dije al principio. ¿Qué le dije yo? Si gusta, le reenvío el correo que aquí lo tengo. O usted lo busca. No, yo lo tengo. ¿Qué le dije yo? ¿Qué le dije yo al principio? Que le iba a revisar en el otro corte, al final, para que le hablara a la plataforma. Por eso, es que todavía no han abierto el sistema. Listo. Todavía no han abierto. Sí. No, sí, yo ahorita no puedo hacer nada. Yo lo califico, pero no puedo hacer nada porque la plataforma está cerrada. Okay. ¿Listo? No puedo hacer nada por eso. ¿Listo? Entonces, la otra semana miraríamos esa cosa. ¿Ok? Ok. Listo, pues, bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en la universidad a las 6:30. No se olviden un TRIAC de 6 amperios, que es como el bajito que venden. Y segundo, una resistencia de 200 ohmios a 10 vatios. Que le vamos a pedir corriente a esa vaina y no se vayan. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes